Bueno, una permuta es cambiar un puesto de trabajo con otro. En este caso estamos hablando de convenios distintos, es decir, un personal laboral del ámbito de aplicación de este convenio con un personal laboral del ámbito de otro convenio, diferente que no sea este. Tiene que ser personal laboral fijo, tiene que estar en activo. Y hay un requisito, bueno, aparte de informes y tal, hay un requisito que es que al menos tiene que haber estado 2 años desde la obtención del puesto con carácter definitivo. Tiene que tener esos 2 años de servicios previos con carácter desde que es fijo, vamos. Y bueno, ojo que se puede, si se permuta, se puede revocar cuando uno no haya permanecido un mínimo de 2 años en los puestos de trabajo que hayan sido objeto de esta modalidad. Que por ejemplo uno de los dos se jubile en menos de 2 años, pues entonces se podrá revocar la permuta. Obviamente si se permuta, pues se tiene que formalizar un nuevo contrato reconociendo la antigüedad para el tema de trienios y como son voluntarios pues no dan lugar a indemnización alguna. Lo importante está subrayado, ¿vale? Tiene que ser personal laboral fijo, en activo. Esto está pensado para 2 convenios diferentes. Al menos tienes que haberte llevado 2 años en el puesto con carácter definitivo, es decir, como fijo. Se pueden revocar si uno de los dos no permanece un mínimo de 2 años continuados. Y hay que formalizar un nuevo contrato. Bien, si lo queremos diferenciar un poco de los funcionarios, como no lo hemos visto en el tema 8 ni 9 porque realmente como no se nos aplica pues tampoco nos es interesante, pero para los funcionarios sería otros requisitos diferentes. Es no haber tenido otra en al menos 10 años, que entre ellos, entre el funcionario 1 y el funcionario 2, no haya como máximo, por así decirlo, 5 años de diferencia en su edad, ¿vale? En la edad, como mucho 5 años. Tampoco pueden permutar si le quedan menos de 10 años para la jubilación. Esos serían los requisitos y las limitaciones para el personal funcionario, ¿de acuerdo? Por si lo queréis apuntar. Ahora vamos a ver la movilidad por violencia de género y violencia terrorista. Bueno, vamos a ver que es casi idéntico. El número 1 nos habla de la víctima de violencia de género. Aquí no viene lo de violencia sexual, como sí que viene en el TREVEP, porque el TREVEP al principio era igual que esto, pero el TREVEP se modificó. Y esto, bueno, pues quedó de esta manera. Solamente dice, por ahora, violencia de género. Tendrá derecho a un traslado de su grupo, familia, especialidad, GFE, en la misma o en distinta localidad, sin que haya la necesidad de que se trate de una vacante de necesaria cobertura. Todo lo demás pues ya os va a sonar bastante. Se considera traslado forzoso. En las actuaciones pues hay que proteger la intimidad de las víctimas, especialmente sus datos personales. Se acreditará toda esta situación conforme a la normativa específica. La duración pues igual, inicialmente de 6 meses. Y ojo aquí, que aquí ya encontramos otra pequeña diferencia. Y dice 6 meses teniendo la administración la obligación de reservar durante dicho periodo el puesto de trabajo. O sea que la reserva del puesto de trabajo es de 6 meses.
Dice también, no obstante, durante un plazo de 18 meses, a computar desde el traslado, la trabajadora debe optar expresamente entre el regreso a un destino similar al que tenía con anterioridad en el mismo ministerio o bien continuar en este nuevo puesto que se le ha ofrecido. Esto ya varía bastante con la movilidad por violencia de género que se contemplaba en el TREBEP, concretamente en el 89.5. Y ojo, quizá esto también sea bastante reseñable, que dice que se va a aplicar esto mismo a los trabajadores y trabajadoras, ese personal laboral, que tenga a cargo bajo su patria potestad, bueno, pues no sé, alguna hija, algún menor, persona con discapacidad, que tenga la condición de víctima de violencia de género. Siempre que la situación de la víctima aconseje un cambio de localidad de la residencia. O sea que no basta con que no solo se aplica cuando el personal laboral es la víctima, sino también cuando tiene a cargo a alguien que sí sea víctima de violencia de género. ¿Vale? Bueno, pues un poquito ahí diferente, pero bastante parecido. Lo importante más que nada los plazos, que se les reserva 6 meses el puesto y a los 18 máximo tiene que elegir si se queda o se vuelve a otro puesto parecido en el mismo ministerio. Y nada, los de razón de violencia terrorista, pues es casi idéntico al anterior, así que tenemos que aprendernos muy poco. Esto ya lo sabemos, no lo vamos a volver a repetir. Personas que hayan, personal laboral que haya sufrido daños físicos, psíquicos, como consecuencia de la actividad terrorista, bla 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 bla. Reconocimiento por el Ministerio del Interior o una sentencia judicial firme. Ya está. Un puesto vacante de necesaria cobertura, del mismo grupo, familia, especialidad, en la misma o distinta localidad. Es un traslado forzoso. Se reserva el puesto 6 meses. En máximo 18 tiene que elegir si se queda o se vuelve a uno de similares características en el mismo ministerio y bueno, localidad, al final la eligió él, ¿no? Así que, como veis, es casi idéntico, solo hay un pequeño matiz, no sé si os habréis dado cuenta, pero la diferencia radica en lo siguiente. Aquí nos dice que la vacante tiene que ser de necesaria cobertura. Y si nos vamos hacia arriba, sin necesidad de que se trate de una vacante de necesaria cobertura. Esa es la única diferencia que observamos en la movilidad del personal laboral respecto al de la violencia de género con el de violencia terrorista. ¿Vale? Pues venga, seguimos con el 41. Esta modalidad de movilidad está pensada para garantizar a la madre y al feto, o bien tras el parto reciente, y durante la lactancia natural, cuando haya condiciones nocivas para la salud. La trabajadora va a tener derecho a adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo. Entre otras medidas, pues se puede, por ejemplo, cambiar de turno o que esa persona no trabaje por la noche, en caso de que sí lo hiciera antes. Por eso dice en su caso. Y bueno, cuando a pesar de estas adaptaciones puedan las condiciones seguir influyendo negativamente en la salud del feto, puede producirse el cambio temporal de puesto de trabajo, que sería algo así como una adscripción temporal de funciones, ¿no? Como vimos en el TREBEP. Los servicios médicos de la administración y el servicio de prevención de riesgos laborales
acreditarán la existencia de estos riesgos señalados aquí arriba. El cambio de puesto, si se produce, en caso de que con las adaptaciones no fuera posible preservar la protección de la madre o el feto o bebé, pues se va a llevar a cabo intentando, siempre que sea posible, la clasificación profesional de la trabajadora. Si no existe un puesto de trabajo o función correspondiente a su grupo, pues la trabajadora podrá ser destinada a un puesto del mismo o inferior grupo en la misma localidad, manteniendo las retribuciones del puesto de origen. ¿Vale? Cuidado con esto, que quizá a lo mejor puede ser lo más preguntable, ¿no? O sea, se intenta adaptar cambiando turno, no haciendo trabajo por la noche, atribuyendo a lo mejor otro tipo de funciones en el mismo puesto, pero si no es posible, existe la posibilidad de cambiar de puesto. Y si se cambia de puesto, se va a intentar que sea en su grupo. Si no lo hubiera, pues entonces puede ser un grupo inferior, pero en ese caso, pues será en la misma localidad, de igual modo, y manteniendo las retribuciones de origen. No puede perder dinero por el hecho de acogerse a esta modalidad de movilidad. Cuando ya todo vuelva a la normalidad y la salud de la trabajadora sea compatible con desempeñar su puesto original, pues volverá al mismo, en las condiciones que lo viniera ocupando. Y la administración informará a la subcomisión de estos cambios profesionales por esta movilidad de protección para la salud de la maternidad. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver ahora el 42. En este artículo se contemplan varios tipos de movilidad, ¿no? Aquí en este primer párrafo vamos a ver los nombres. Estas son un poco más densas y un poquito más difíciles de estudiar. Pero bueno, vamos a ir viendo una por una. Por incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total se da cuando no puedes desarrollar tu trabajo habitual, tu puesto de trabajo habitual, ¿vale? Capacidad permanente total, trabajo habitual. Pues esto va, en primer lugar, pues a petición del interesado, a un puesto de trabajo más adecuado a la situación de la persona, siempre que exista una vacante de igual o inferior grupo. No por esto podemos mejorar de grupo. Se va a hacer una novación modificativa del contrato. Los complementos que se cobren en función del puesto, pues se van a percibir conforme al nuevo destino asignado. Obviamente vamos a requerir la declaración de incapacidad permanente total. Eso no nos lo podemos inventar nosotros. Nos tiene que dar la administración esa incapacidad. Los servicios de prevención de riesgos laborales van a determinar, a la vista del informe médico que motivó la declaración de incapacidad, que el trabajador o trabajadora resulta apto para el desempeño del puesto nuevo que se va a asignar. Importante. Bueno, pues que si el trabajador rechaza el puesto que se le ofrece, dice que decae el derecho a que se le aplique esta modalidad de movilidad. Así que, cuidado que si rechaza, pierde el derecho a solicitarla. Y también muy importante sería el plazo. El plazo que tiene es de 2 meses para pedirla, a partir de que se le notifique esa incapacidad. Bien. Si pasa el tiempo, se extingue también su derecho a solicitarlo.
Y bueno, nos quedamos con esa idea, porque nos tenemos que quedar aquí de lo más básico, ¿vale? Con la información más mínima posible, pero importante. Ahora vamos a ver la movilidad por disminución de la capacidad y por razones de salud y rehabilitación. Mirad, la anterior solo puede ser a petición del interesado, pero esta de disminución de la capacidad, como ya puede afectar a los servicios que presta la administración, pues también puede ser de oficio por la administración. Así que esto puede ser a petición del trabajador o bien por decisión de la administración. También va a requerir un informe previo de prevención de riesgos laborales. Ese informe pues va a indicar qué tipo de tareas puede desempeñar y cuáles no. Deberá acreditar si el trabajador es apto o no para el desempeño de un nuevo puesto de trabajo. Cuando sea por disminución de la capacidad, la administración es la que, para adaptar a la persona, le dé la precisa previa formación profesional. Tiene que poner los medios adecuados. Y cuando se trate por movilidad por razón de salud o de rehabilitación, será también necesario un informe previo, en este caso del servicio médico, indicando que el hecho de cambiar de puesto supone una mejora del estado de salud del trabajador. Si se requiere asistir a un centro rehabilitador, pues tiene que acreditarse la necesidad de asistir, primeramente, y tiene que acreditarse que no exista un centro de ese tipo en un radio de 40 kilómetros desde la localidad de residencia o del puesto. De residencia o del puesto. 40 kilómetros. Y bueno, ya veis ahí que se le va a respetar pues la familia y la especialidad, pero puede ser también de igual o inferior grupo profesional. Muy bien. Pues yo de aquí, ya os digo, me quedaría con que puede ser de oficio o a petición del interesado. Y me quedaría sobre todo con este parrafito que incluye lo de los 40 kilómetros y poco más. Ahora vamos a ver la movilidad para hacer efectiva el derecho a la protección a la salud de trabajadores y trabajadoras que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Este pues va a tener derecho a ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo, familia y especialidad. ¿Veis? En este sí que respeta el grupo, pero yo no me voy a meter en cuál respeta el grupo y en cuál no, porque si no se haría esto eterno. Junto a... Bueno, esto está pensado para que pida unos puestos de trabajo en una localidad donde sea más accesible su tratamiento. Va a aportar la documentación que lo acredite para recibir esa necesidad de tratamiento fuera de su localidad. Cualquier tipo de rehabilitación, médico funcional, atención, tratamiento, orientación psicológica, bla, 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 todo relacionado con la discapacidad. Y también tiene que acreditar la inexistencia de un centro en ese radio de 40 kilómetros también. Esta modalidad pues va a tener carácter voluntario, por lo cual no va a conllevar ningún tipo de indemnización. Voluntaria sin indemnización. Pues esto nos habla de cuando sea a un grupo profesional inferior, es necesario el consentimiento del discapacitado, ¿vale? Y ¿qué más había importante por aquí? Sí, lo del tiempo. Tiene una duración inicial, esta movilidad, de 6 meses
y será provisional. Durante esos 6 meses les va a reservar el puesto de trabajo. Pero una vez que pasen esos 6 meses debe optar de forma expresa entre regresar o continuar. Si decide continuar, pues decae esa reserva del puesto de trabajo. Ya lo ha elegido y pasa a ser definitivo el nuevo puesto. Muy bien, y ahora vamos a ver la movilidad excepcional por razones de conciliación. Se llama además excepcional. Bueno, pues en esta movilidad, como ya digo, es de carácter excepcional. El trabajador se lo pide a la subcomisión y la subcomisión se lo propone a la administración. Y esta le va a poder conceder un traslado a un puesto vacante y de necesaria cobertura de su familia y especialidad y en distinta localidad cuando existan causas graves y probadas de índole familiar. Va a necesitar acreditar mediante un certificado o un informe de los servicios sociales de la comunidad que tiene a su cuidado y atención a su cónyuge, pareja de hecho o un descendiente. Ojo que no entran los ascendientes, los padres del personal laboral no. Los descendientes hasta primer grado, es decir, hijos o hijos de la pareja, que por razones de discapacidad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen ninguna actividad retribuida. Es decir, está pensado para el trabajador laboral que de forma imprevista pues tenga que hacerse cargo de su marido, pareja de hecho, esposa o hijo de esas parejas por razones de discapacidad, accidente o enfermedad, que no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen una actividad retribuida. Tienen que ser causas graves, ¿vale? Lo subrayo aquí de nuevo. Y probadas de índole familiar. Y tiene que ser una vacante de necesaria cobertura. Muy bien. Pues el traslado va a ser provisional, mientras que exista la persistencia de la necesidad del cuidado y atención personal. Se va a mantener la reserva del puesto. ¿Durante cuánto tiempo? Un año. Ojo que aquí es diferente. Viene siendo 6 meses en todas las anteriores, en este un año. Cuando desaparezca la necesidad de estar a cargo de esa persona, pues va a volver a su puesto original. Pero ¿qué pasa si ya ha transcurrido un año y necesita seguir cuidándolo? Pues en ese caso va a decaer la reserva del puesto de trabajo, ya no lo va a tener. Y va a volver cuando finalice la situación a un puesto del mismo grupo, familia y especialidad en el ámbito provincial. Cuidado. Salvo que obtenga durante ese periodo otro de carácter definitivo. Así que cuidado con esta movilidad porque es un poco diferente en algunas cosas. En primer lugar, la reserva es de un año, es provisional mientras dure esta situación. Pero si ya ha pasado el año y no tiene la reserva de puesto, cuando quiera volver, va a volver dentro del ámbito provincial, es decir, que lo pueden mandar a otra localidad de la misma provincia. Y bueno, dice que también puede autorizarse esta modalidad cuando exista un cambio de turno que conlleve el desempeño de un nuevo puesto en la misma localidad, basado en la atención del cuidado a hijos menores de 12 años. Siempre va a tener un carácter de ocupación provisional, la duración se limitará al periodo necesario y cuando vuelva, desaparecida la causa, pues volverá a un puesto de idénticas características a las que desempeñaba antes de solicitar la movilidad.
Bueno, nos quedan dos más. Esta es la de por cambio de adscripción del puesto. Dice aquí que cuando se tramite un procedimiento por disminución de la capacidad para el desempeño, que hemos visto antes, por razones de salud y rehabilitación, que hemos visto antes, por razones de discapacidad, por protección a la víctima de violencia de género, para los de violencia terrorista, cuando se solicite todo eso y no exista un puesto de trabajo vacante, adecuado y dotado presupuestariamente, se promoverá la movilidad de la persona y del puesto de trabajo del que es titular a otra unidad del mismo ministerio. Y en su caso a otra localidad que resulte adecuada. Resumen. Tenemos el puesto y la persona. No podemos mover a la persona a ningún lado porque no hay sitio. Cogemos y movemos a la persona con el puesto de trabajo, que es lo que se llama cambiar de adscripción el puesto. Y tiene que ser, dice ahí, dentro del mismo ministerio, ¿vale? Puede ser a otra localidad, sí, pero en el mismo ministerio, como norma general, porque excepcionalmente, por razones de carácter organizativo, podrá promoverse a otra unidad del mismo o diferente ministerio, también distinta localidad. Cuando se produzca cambio de localidad, únicamente podrá llevarse a cabo con la conformidad del mismo. O sea, cambio de localidad va a ir siempre con consentimiento. Si se produce un cambio de ministerio, lo va a resolver la Dirección General de la Función Pública, DGFP. Bueno, para las víctimas de violencia de género y violencia terrorista y salud, pues se va a guardar la debida protección de la intimidad, como ya hemos visto, y todas estas movilidades se notifican y se informan a las subcomisiones paritarias correspondientes. Y por último, vamos a ver la movilidad entre administraciones públicas. Para que haya una movilidad entre distintas administraciones públicas, tiene que haber un acuerdo de reciprocidad expreso o un convenio que recoja expresamente la figura de la movilidad interadministrativa. Es decir, que los de la AGE, por ejemplo, puedan ir a una comunidad autónoma y los de la comunidad autónoma a la AGE. La Dirección General de la Función Pública es quien se va a encargar de establecer esos criterios y además va a fomentar este tipo de acuerdos. Igualmente se podrán atender peticiones de movilidad de trabajadores que estén sujetos a otros convenios que no sea este. Y la movilidad entre convenios colectivos se realizará atendiendo a criterios negociados en el seno de la comisión paritaria de este convenio. Pues ya está. Como habéis visto, existen muchos más tipos de movilidad que los que existen para el personal funcionario. Así que en una primera vueltita yo me intentaría aprender los tipos diferentes que hay, si me quedo con algún plazo mejor, y sobre todo por cuánto tiempo se reserva el puesto, cuánto tiempo tienen que estar, si es provisional, si no, cuándo es definitivo, en cada uno de ellos. Así que bueno, los plazos, lo del kilometraje, esos 40 kilómetros de radio, cuando es a petición del interesado y cuando también lo puede hacer de oficio la administración, y los plazos que aparezcan, ¿vale? Yo ya, si el puesto es en la misma localidad o no, con consentimiento o no, mismo grupo o grupo inferior con consentimiento, yo ya eso lo obviaría, salvo que fuera muy bien de tiempo y quisiera llevarlo perfecto, ¿vale? Pero creo que hay otras cosas más interesantes y más importantes en este tema para memorizar. Así que ahora vamos a ver, nos vamos a ir a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale?
Bueno, una modificación sustancial, para que lo entendáis, bueno, en la empresa privada hay ciertos casos, como por ejemplo que tú lleves unos años trabajando de turno de mañana y ahora por razones organizativas necesiten cambiarte a un turno de tarde. Pues eso te rompe la vida. Entonces es una modificación tan importante que se considera modificación sustancial de las condiciones de trabajo y te da ciertos derechos, como por ejemplo derecho a poder irte con una indemnización, por ejemplo, en caso de que no quieras aceptar ese cambio. Así que ya entendido el concepto, pues vamos a ver dos tipos de modificaciones sustanciales que puede haber. Va a haber la individual, que afecta a una sola persona, o colectivo, que afecta a una multitud de trabajadores. En el caso de las que sean de carácter individual, se va a negociar en la correspondiente subcomisión paritaria en un plazo de 15 días desde su presentación. Después de esa negociación, la decisión de la modificación se notificará a la persona afectada y a su representación legal y sindicato, y a su abogado y a su sindicato, con una antelación mínima también de 15 días a la fecha de su efectividad. También se notifica a la subcomisión paritaria. Así que fácil, se negocia en 15 días y una vez que se ha tomado una solución, pues se notifica a la persona afectada 15 días antes de que tengan efectos esos cambios, esa modificación sustancial. Sin embargo, si la modificación es de carácter colectivo, pues la administración abrirá un periodo previo de consultas. Eso ya es diferente. Y en su caso, una negociación, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. Se va a entregar una memoria justificativa de las causas o motivos que llevan a aplicar esa modificación. Finalizada la negociación o periodo de consultas, la decisión de modificación se notificará al personal laboral afectado y a la subcomisión, en este caso con una antelación de 30 días a su efectividad. ¿Vale? Esta es la principal diferencia. Cuando es a una sola persona se le notifica 15 días antes de que vaya a tener efecto. Y cuando es a un colectivo, pues 30 días antes a la fecha de efectos. Pues ya está. Creo que con que nos quedemos con eso, suficiente. Parecía que se habían acabado las modalidades, pero no. Aquí vamos a hablar solo de unas movilidades funcionales. Vamos a ver primero las del mismo grupo profesional, que te muevas dentro del mismo grupo, y luego veremos en distinto grupo, tanto al inferior como al superior. Y de aquí solamente con que os quedéis prácticamente con unos plazos determinados, creo que va a ser suficiente, pero vamos a entenderlo. Quien va a poder proponer esta movilidad va a ser el subsecretario del departamento o el órgano competente en materia profesional. De personal, perdón. Dice que las únicas limitaciones para moverte de un grupo a otro va a ser tener la titulación académica o profesional exigida, las aptitudes de carácter profesional, que podrán completarse con cursos de formación y adaptación. Esto dice que requiere no sé qué, no me interesa. La movilidad no va a suponer un menoscabo de la dignidad de la persona. No podrá invocar causas de despido objetivo, ni de ineptitud sobrevenida, ni de falta de adaptación, por desempeñar funciones distintas a las habituales. Y este punto 5 es el que me interesa que sepáis. Dice que un puesto que se ha ocupado mediante esta movilidad funcional, que se llama,
durante un año continuado o 2 años alternos en un plazo de 3 años, va a tener que ofrecerse en el concurso abierto y permanente. Porque se considera que esa movilidad funcional, si necesita tanta cobertura, es porque al final hace falta esa plaza. Entonces hay que sacarla en un concurso abierto y permanente. Esto, ojo, para el mismo grupo. Cuando se cubre por el mismo grupo. Vamos a ver luego grupo inferior y grupo superior, que van a cambiar estos plazos. Y es lo importante de estas movilidades funcionales. Bajamos y vamos a ver distinto grupo. Aquí veis cuando sea un grupo inferior en el punto 3 y un grupo superior en el grupo 4. Lo de arriba nos dice lo mismo, que por razones técnicas, de eficiencia organizativa, para una mejor prestación de los servicios, el subsecretario o el competente va a poder acordar que una persona pues empiece a desempeñar funciones en un grupo superior o un grupo inferior. Limitaciones: la titulación académica, que hay que tenerla, y los conocimientos profesionales. ¿Vale? Fácil. No puede llevar un menoscabo de la dignidad de la persona. No pueden coger a, no sé, a un arquitecto y ponerlo a limpiar los baños, por ejemplo, ¿no? Por ser un poco así radical, y entenderlo y memorizarlo. En caso de que desempeñemos un puesto inferior, vamos a cobrar por nuestro puesto original. No vamos a perder retribuciones, porque no es culpa nuestra. Nos han decidido cambiar temporalmente de grupo por necesidades del servicio, ¿no? En este caso, la duración máxima será de un mes en un periodo de un año. Así que en un puesto de grupo inferior puedo estar como máximo un mes al año. Y en un grupo superior, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, inferior. Y en un grupo superior podemos estar hasta un máximo de 8 meses cada 2 años. Y lo mismo que antes, si se superan esos plazos y sigue existiendo la necesidad de esa realización de funciones, pues ¿qué va a pasar? Que sí, tendremos que meter esas plazas en el concurso abierto y permanente. Y nada, el tiempo que hayamos pasado en esta movilidad no cuenta ni puede ser valorado como mérito para el ascenso, ¿vale? Esa frasecita sí me parece importante, porque sobre todo si hemos pasado esos 8 meses en el periodo de 2 años en un grupo superior, vamos a pensar que nos lo pueden valorar como mérito y no. También existe una movilidad pero sin cambio de funciones, es decir, nos van a mandar a hacer lo mismo pero a otro sitio. ¿Y qué se considera otro sitio? Pues otra unidad productiva diferente con organización específica, otra oficina, por así llamarlo, dentro de la misma localidad. Va a ser por necesidades del servicio y hay que informar a los sindicatos en 3 días. De igual modo, se va a aplicar unos criterios de prelación, pero digamos que el más novato es el primero que tiene todas las papeletas de ir. Y van a tener prioridad de no ir los representantes legales de los trabajadores. Los sindicalistas van a tener prioridad para permanecer en el centro y no ser trasladado por esta movilidad sin cambio de funciones. También vamos a tener la opción de un traslado obligatorio, lo que viene siendo un traslado forzoso en distinta localidad.
También en este caso tenemos, como si fuera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado individual y un traslado colectivo. El individual, ya sabéis, se negocia en 15 días y con posterioridad a dicha negociación se notifica a la persona. En este caso es mínimo 30 días. Cuidado que la modificación sustancial individual se notificaba a los 15 días, pero si hablamos de un traslado obligatorio hay que avisar mínimo con 30 días de antelación. Es lógico y tener en cuenta pues que esta persona tendrá que hacer una mudanza y tendrá que buscar un piso, etcétera. En el caso del traslado colectivo, pues lo mismo, va a haber un periodo de consultas, una negociación, y una vez que ya se haya acordado lo que sea, hay que avisar mínimo también con 30 días a su efectividad. Nos van a mover forzosamente, entonces ¿qué vamos a tener? ¿Derecho a qué? A unas indemnizaciones. Estas indemnizaciones se van a dar cuando el traslado implique más de 50 kilómetros o se cambie de isla y suponga un cambio efectivo de residencia. No vale con que nos manden a 51 kilómetros y nos quedemos en la casa donde vivíamos antes. Tiene que suponer que nos cambiemos también de residencia. Nos van a dar el abono de los gastos de viaje de la persona afectada y su familia, es decir, esos billetes de avión, de tren, de autobús, de lo que sea. Una indemnización de 3 días de dieta para el titular y cada familiar. El pago de la mudanza también corre a cuenta de la administración. Y una cantidad, que esto es quizá lo más jugoso, ¿no? 10.942 incrementado en un 20% por cada familiar acreditado, siempre que dependan del trabajador. Así que ya veis, nos dan casi 11.000 euros más un 20% por cada cónyuge, conviviente o hijo. Si no reúne esas condiciones y está el centro a menos de 50 kilómetros, porque esto era más de 50 kilómetros, veis aquí, nos van a dar en una sola vez, pues en función del rango de kilómetros, de 20 a 35, 1.600, más de 35, 2.500, y bueno, ya más de 50 kilómetros, pues sería esos 10.942,73. Las cifras yo no me las aprendería, porque no creo que vayan a preguntarlas. No creo que vayan a preguntar cuánto dinero a tanto alzado te pertenece por un centro que esté de 20 a 35 kilómetros. Creo que eso no van a llegar a preguntar, pero bueno, al menos que sepáis que es 1.000 y pico, unos 2.500 y casi 11.000, ¿vale? Me interesa a lo mejor más que sepáis el rango de 20 a 35, más de 35 y más de 50. Estas indemnizaciones no proceden siempre que la administración pues te ponga el autobús. En ese caso, pues no proceden. Desplazamiento temporal. Bueno, pues fácil, es como lo anterior, pero por un tiempo determinado. Será por razones técnicas, organizativas, de prestación de servicio público, pues va a haber ese desplazamiento temporal en una población distinta de su residencia habitual, y vamos a intentar primero que haya algún voluntario. Hay que notificarlo con 15 días de antelación. La duración aproximada en ningún caso podrá ser superior a los 12 meses, por lo cual esto, como es temporal, máximo 12 meses. Suena esto muy parecido a las comisiones de servicio, como estáis viendo. Y bueno, le van a pagar sus retribuciones, los gastos de viaje, las dietas, según ¿qué? El Real Decreto 462/2002.
Bien, plazos de incorporación cuando haya un procedimiento de movilidad. ¿A qué nos suena esto? A la toma de posesión. Pero como aquí no se toma posesión, sino que se hace es incorporarse, pues se llama plazos de incorporación. Pero siempre le vais viendo la similitud, aunque se llame de forma diferente, ¿verdad? Y además en este caso lo mismo. 3 días hábiles si no implica cambio de residencia y 1 mes en caso de que comporte cambio de residencia o reingreso al servicio activo. Los plazos computan desde el día siguiente a la publicación o notificación de la resolución correspondiente. Este lo podemos saltar y nos vamos ya al dinerito, a la estructura salarial. Bueno, aquí vemos unos principios generales, la estructura que va a componerse de salario base, pagas extras, otras retribuciones de carácter personal y otros complementos salariales, así como otras percepciones no salariales y retribuciones en especie. Dentro de las retribuciones de carácter personal vamos a tener pues la antigüedad, complemento personal de antigüedad, de unificación, absorbibles y de encuadramiento. Todo esto es relativo a la persona. Como complemento tendremos el propio del puesto de trabajo, de cantidad o calidad de trabajo. Esto sería equiparable a una productividad. Y complemento de residencia. Percepciones no salariales, es decir, que no te hacen ganar dinero, son indemnizaciones o suplidos. Por ejemplo, que tengamos que hacer un desplazamiento con nuestro propio vehículo. Pues no ganamos dinero, pero sí nos indemnizan con el importe correspondiente. Y también se puede cobrar en especie. Muy bien, pues tenemos una estructura diferente a la del tema 8, que ya vimos que para el funcionario eran retribuciones básicas, retribuciones complementarias, donde aquí entraba el sueldo, los trienios, la parte correspondiente de las pagas extra de estos dos conceptos, y aquí en complementarias tendríamos el complemento de destino, el complemento específico, y las pagas extras pues irían aquí aparte, ¿no? Entonces esto es un poquito diferente. Yo quizás me aprendería pues las 5 letritas: base, extras, complementos. Ya tenemos esto más o menos como el personal funcionario, y ahora pues añadiríamos otras de carácter personal, las percepciones no salariales y las retribuciones en especie. Todo lo que es salario base, pagas, antigüedad, todos esos complementos que vienen aquí, valor de las horas extras, etcétera, se van a actualizar anualmente y con efectos del 1 de enero. Es decir, que aunque se actualicen en febrero, marzo, abril, va a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero. Muy bien, pues seguimos. Esto ya es menos interesante. El salario base va a ser de 12 mensualidades según el grupo profesional, igual que para el funcionariado. Y la cuantía pues aparece aquí, determinada para cada uno de los grupos, en anexo 3, bla bla bla. Las pagas extras se devengan el primer día hábil de junio y el primer día hábil de diciembre en la cuantía de un salario base, una antigüedad, un complemento personal de antigüedad consolidada, etcétera. Así que tenemos pues lo mismo que para el funcionario, 2 pagas extras. Cuando el tiempo de servicios prestado hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los 6 meses inmediatos anteriores, es decir, que no hemos devengado la paga entera, pues se hará la parte proporcional, se reduce proporcionalmente. Igual que el personal que esté en servicio activo, pero haya disfrutado de una licencia sin derecho a retribución. En ese caso, pues también la parte proporcional. En el mes
en que se produzca un cambio de puesto que conlleve la adscripción a otra unidad fuera del ámbito de aplicación de este convenio, pues también se reduce proporcionalmente. En el caso del cese del servicio activo o de una novación contractual derivada de un cambio de grupo, pues se devengará al día del cese, nos la van a liquidar. El disfrutar de una licencia sin derecho a retribución, pues no tiene consideración de servicios efectivamente prestados, por lo cual no vamos a devengar paga extra en ese periodo. La paga de junio va del 1 de diciembre hasta el 31 de mayo y la paga de diciembre se devenga desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ahora nos va nombrando cada tipo de retribución personal. La antigüedad dice que son 27 euros con 0,9 por cada 3 años de relación laboral. Aquí ahora nos muestra un pedazo de texto que nos viene a decir lo mismo que para los funcionarios, así que nos lo vamos a saltar. El complemento personal de antigüedad va a estar constituido por el importe que en concepto de antigüedad pudiera tener reconocido hasta el 31 de diciembre del 98. El de unificación va a ser de 12 mensualidades del mismo importe y será absorbible con los incrementos salariales que se pudieran producir por encima de los previstos. No nos vamos a meter a explicar en qué es absorbible y qué no, ¿vale? Ya sería demasiado. Otros complementos personales absorbibles: cuando un trabajador viniera percibiendo en su convenio colectivo de origen un complemento personal transitorio, operará la compensación y absorción previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Varios tipos de absorción que no nos interesa. Complementos del puesto de trabajo son los que están atribuidos al puesto en función de sus características, condiciones, que se corresponda con los mismos. Son complementos salariales de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en los puestos que los tengan asignados. ¿A qué nos suena esto? Pues al complemento específico del puesto de trabajo para el funcionario. Tendrán la consideración de tal, pues lo que se atribuyan como este tipo de complemento dentro de la RPT. Complemento singular del puesto. También nos lo vamos a saltar porque nos habla de un montón de cosas aquí que no nos interesa. Aquí, bueno, pues dentro de este mismo apartado sí que nos interesa a lo mejor saber que puede haber complementos por un trabajo en horario o jornada distinta a la habitual, como la nocturnidad. El trabajo nocturno es el que va de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No puede excederse de 8 horas de promedio en un periodo de 15 días. Y este complemento se asigna cuando al menos se preste un tercio de la jornada en cómputo diario o el equivalente mensual o anual. Si es menos, no se paga este complemento. Será retribuido en tal caso de otra manera, pero no con este complemento. Si es menos, pues se puede pagar con descanso o a razón de 1 hora y media por cada hora, o directamente se retribuye la cuantía. Y como digo, si ya es a partir de un tercio de la jornada, entonces metemos el complemento. Muy bien. Que sepáis, bueno, que hay 3 tipos de complemento de nocturnidad. Uno es cuando hablamos de
mínimo ese tercio de la jornada. El tipo 2 ya hablamos de, bueno, A, B y C se llaman. El tipo B es cuando la mitad de la jornada, por lo menos. Y ya cuando casi todo el tiempo es de noche, 2/3 de la jornada se hacen de noche, pues está el tipo C. Obviamente, pues este importe será menos, este ya será un poco más y este ya será de mayor importe. Es muy facilito de aprender, por eso lo he explicado. Tipo A, tipo B, tipo C, 1/3, 1/2, 2/3. Nada más. Vamos a seguir bajando y vamos a ver también interesante el complemento de turnicidad, cuando ese trabajo esté sujeto a turnos. Se consideran turnos pues cuando se presten los servicios de un mismo puesto de trabajo de manera sucesiva, con un cierto ritmo continuo o discontinuo, horas diferentes durante un periodo determinado de días o de semanas. Cuando se trate de procesos productivos continuos durante 24 horas al día, se va a tener en cuenta una rotación. No va a trabajar todo el mundo, le va a tocar a algunos siempre los fines de semana y a otros no. Pues hay que hacerlo de esa manera. Y también se va a tener en cuenta que ningún trabajador esté en el turno de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo que él quiera. ¿Vale? Así que máximo noche, en turnos, cuando estemos en turnicidad, la noche máximo 2 semanas consecutivas, salvo que sea de carácter voluntario. Muy bien, pues vamos a ver también 3 tipos, A, B y C, de complementos de turnicidad. Este dice que sea una duración continua de 24 horas. Este cuando sea entre 18 y 20 horas. Y este de 12 a 14 horas. Así que al igual que en la nocturnidad tenemos 3 complementos de turnicidad, también llamados A, B y C. Turnos de 24 horas, turnos de 18 a 20 y turnos de 12 a 14 horas. Seguimos bajando y nos encontramos también con un complemento de disponibilidad horaria que puede haber. También hay más de una modalidad. Tenemos la disponibilidad A, B y C. En la A nos dice que hasta un 10% de la jornada tenga que hacerse en un tiempo diferente al de la jornada ordinaria. En ese caso tendremos el complemento A. El complemento B lo tendremos cuando sea hasta un 20% de la jornada hecha en horarios distintos a la habitual, a la ordinaria. Y el apartado C nos dice que afecte a una tercera parte de la jornada o la mitad de los domingos o 2/3 de los festivos. Eso es lo que entendemos en este apartado C como complemento de disponibilidad. También vamos a tener complemento por jornada partida. En este caso solamente nos da 2 modalidades, la A y la B. La A cuando sean 2 tardes y la B cuando sean 4 tardes. También tenemos un complemento por prolongación de la jornada. ¿Cuál es el límite? 40 horas a la semana. ¿Vale? Si trabajamos, esto es lo que se llamaba la resolución del 28 de febrero de 2019 para los funcionarios como jornada de dedicación exclusiva, ¿no?
que era el límite hasta 40 horas. Pues en este caso lo mismo, pero se retribuye a través de un complemento en la nómina. También hay otro complemento por trabajar domingos y festivos. En este caso nos vamos a quedar con que cuando se requiera trabajar un domingo o un festivo se va a compensar por tiempo de descanso, a razón de 1 hora y media por cada hora trabajada. O bien se pueden retribuir con dinero, pero preferentemente lo va a intentar compensar la administración para no pagar. Bien, complemento de obra, pues su propio nombre lo indica, es para tareas de campo relacionadas con obras públicas. Van a tener asignado este complemento y el régimen de este horario es de jornada partida, con un límite de 40 horas semanales. Bueno, seguimos bajando y también tenemos complementos por cantidad o calidad de trabajo, como si fuera una productividad, ¿no? Pues se puede pagar con horas extraordinarias. Aquí tenéis en función del grupo cuánto vale cada hora, que no tenemos que aprenderlo. También se puede pagar con una productividad o incentivos de producción, que se va a retribuir el especial rendimiento o desempeño de los puestos de trabajo. ¿Vale? Esas son las dos principales maneras de pagarlo, bien con horas extras o con un complemento de productividad. Complemento de residencia. Pues esto, lo que llamamos residencia eventual, ¿no? En el personal funcionario, pues se va a percibir un complemento de indemnización por residencia con los requisitos y cuantías que se establezcan en la ley de presupuestos cada año. Muy bien, bajamos. Esto es muy fácil. Una jornada inferior a la ordinaria o una jornada por horas, pues van a cobrar en proporción a la jornada que efectivamente realicen. Quien esté a media jornada, pues cobrará por media jornada. Bien, esto lo saltamos. Percepciones no salariales, las indemnizaciones o suplidos. Ya hemos visto que se van a regir esas indemnizaciones por el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio, tal como figure ahí. ¿Os acordáis que había grupo 1, grupo 2, grupo 3? Bueno, pues aquí lo que hace es establecer la equivalencia de los niveles profesionales del personal laboral. Las M's corresponden al grupo 2 para indemnizaciones y E2, E1 y E0 son el grupo 3. En el grupo 1, que entraban esos altos cargos y tal, no hay nadie del personal laboral que cobre por el máximo. ¿Qué se entiende por esto? Pues el quebranto de moneda, ¿vale? Pues por ejemplo equivocarnos al dar un cambio y no falte dinero ahora en la caja. Desgaste de útiles, herramientas, prendas de trabajo, pluses de distancia y transporte urbano, gastos de locomoción, dietas de viaje, todo eso se consideran indemnizaciones o suplidos. Y por último, pues la retribución en especie, que nos dice que nos vayamos a la legislación vigente. Pero para quien no conozca este concepto, pues que nos pueden pagar con objetos una parte del sueldo. Vamos con las condiciones de trabajo y primero con la jornada y horarios. Bueno, pues tenemos 37 horas y media a la semana, con un total de 1.642 horas al año, igualito que para el personal funcionario. Se va a considerar trabajo efectivo el que se preste dentro del horario establecido por el órgano competente, obviamente. El que tenga un permiso retribuido también es servicio efectivo, y el crédito de horas para las funciones sindicales, que todavía no la hemos visto, también se considera servicio efectivo. Vamos a cobrar por todo ello.
Se puede establecer una jornada superior a la ordinaria, que como ya hemos dicho antes, el máximo es 40 horas a la semana en cómputo anual. Ojo, es decir, podemos echar una semana 45 horas sin problema, siempre que de media nos salga un máximo de 40 horas semanales, pero en cómputo anual, ¿vale? No tendremos que trabajar una semana menos horas para ir compensando. Tipos de distribución horaria, pues lo mismo que para los funcionarios. Hay horario de mañana y tarde o de tarde. También puede haber unas jornadas y horarios especiales que sea nocturno o esté sujeto a turnicidad o se desarrolle en condiciones singulares. Los calendarios laborales podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que permitan completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la duración total de la jornada. Los sitios donde haya un horario de apertura al público, pues también podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal. Y ojo aquí que dice que lo que no esté contemplado en este capítulo, donde nos vamos a ir a la resolución que esté en vigor de la función pública, que es la resolución del 28 de febrero del 2019 a día de hoy. Puede ir cambiando, si cambia pues la subiremos. En cuanto al calendario laboral, lo importante es que se va a aprobar antes del 28 de febrero del siguiente, porque hay que procurar iniciar la negociación antes del fin de año de cada año natural, ¿vale? Para aprobarlo antes del 28 de febrero del año siguiente. Muy bien. El calendario laboral pues se va a exponer en un lugar visible en cada centro de trabajo y también en la intranet del departamento. Puede acordarse que haya otros instrumentos de publicidad si resultan necesarios. Bien, ahora vamos a ver las medidas de flexibilidad horaria y reducción de jornada. Estas adaptaciones que podemos tener. Veamos. Podemos acogernos a una flexibilidad para hacer una jornada reducida continua e ininterrumpida, una jornada continua de 5 horas al día, percibiendo un 75% de las retribuciones. Así que reducimos 2 horas y media y vamos a cobrar 3/4 partes. Esto es incompatible con las reducciones de jornada del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, esto dice que máximo puede ser un mes y después de ese mes se reintegrará la jornada normal con sus 100% de retribuciones. También se tiene el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de carácter retribuido para atender el cuidado de familiares en primer grado por razón de enfermedad muy grave, también máximo un mes. Ese plazo máximo de un mes, si hay 2 funcionarios, se lo tienen que prorratear entre los 2, pero en todo caso entre los 2 tienen que respetar el máximo de un mes, ¿vale? Pero ojo que aquí nos reducimos máximo un 50% durante un mes, se cobra todo y si hay más de uno hay que repartirlo. Y ojo, siempre por enfermedad muy grave. Y hasta el primer grado, cuidado. Ya segundo grado aquí no entra, ¿vale? Hasta primer grado. Enfermedad muy grave. Aquí no nos habla de edad. ¿Qué más? Podemos flexibilizar máximo 1 hora el horario fijo de jornada cuando tengan a su cargo personas mayores, descendientes hasta primer grado, menores de 12 o personas con
discapacidad, o que tengamos a cargo un familiar con enfermedad grave hasta el 2º grado. En este caso podemos flexibilizar 1 hora. Quiere decir que podemos entrar más tarde y salir más tarde, o entrar más temprano y salir más temprano. Bien, otro tipo sería la reducción de jornada con la disminución proporcional del salario de al menos la mitad de la duración de aquella. Es decir, aquí mínimo, al contrario que aquí arriba, que era máximo un 50%, aquí es mínimo un 50%, para cuidar del menor a cargo afectado por cáncer o cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso de larga duración, requiera necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, siempre con el informe del Servicio Público de Salud, y hasta que el menor cumpla los 18 años. Se podrá acumular en jornadas completas, bla, bla, bla. ¿Qué diferencia tenemos aquí, observáis, con el personal funcionario? Pues en primer lugar, el límite de la edad. Aquí solamente se recoge hasta los 18 años y ya vimos en el TREBEP, en el artículo 49, creo que era el apartado E, que nos habla de un máximo de 23 años, y si además era una persona discapacitada y tal, podría ser hasta los 26. Aquí solo lo tenemos hasta los 18 años. Así que vamos a poner 23, 26 años. Y una cosa también muy importante que dice aquí: disminución proporcional del salario. O sea que aquí nos van a quitar el dinero. Y para el funcionario eran las retribuciones íntegras. Y una pequeña diferencia también, en este caso mejor para el personal laboral, es que aquí no nos limita a que si uno de los dos trabaja ya no se tiene derecho a esta flexibilidad, ¿no? A esta medida de conciliación. En el tema 8, si uno trabaja, no tenemos derecho. Perdón, quiero decir si uno no trabaja. Si uno no trabaja, se supone que tiene el tiempo necesario para cuidar de ese menor. Si los dos trabajan, en el único caso que sí se tiene derecho para el personal funcionario. Sin embargo, aquí no encontramos nada que limite a eso. Por lo cual, aunque uno no trabaje, pues en principio el personal laboral sí que tendría derecho. Muy bien, pues vamos a seguir. Si los dos trabajan en la misma unidad, esto sí que nos lo dice también, se puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas por el correcto funcionamiento de los servicios. Esto sí es igual. Vamos a continuar. Excepcionalmente, los recursos humanos van a poder modificar el horario en un máximo de 2 horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también en el caso de familias monoparentales. Bueno, vamos a ver ahora el cafelito. El cafelito lo vamos a tener computado como trabajo efectivo siempre que al menos 5 horas y media sean continuadas. La duración será de 30 minutos, que como digo cuenta de trabajo efectivo. Sin embargo, si el turno es de noche, va a haber 2 pausas de 20 minutos. Además tiene que ser 20 minutos y 20 minutos, porque no pueden adjuntarse en un descanso de 40. No pueden acumularse. La interrupción, pues no podemos ir a tomar el cafelito si vamos a dejar la oficina parada. No puede afectar a la prestación de los servicios.
En el horario de mañana podrá efectuarse entre las 10 y las 12:30. Bueno. La jornada intensiva de verano. Lo mismo que nos decía la resolución para el personal funcionario, desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre. Vamos a hacer 6 horas y media como mínimo, de forma continuada y diaria entre las 9 y las 2. Mínimo 6 horas y media. Vamos a echar una horita menos. ¿Esto quiere decir que nos van a regalar ese tiempo? No. Esa horita menos que vamos a echar en el verano, pues la vamos a compensar el resto del año para que en el cómputo anual pues salgan las 1642 horas al año. Comunicación de ausencias. Vamos a tener ausencias o faltas de puntualidad, bien por enfermedad, por incapacidad temporal y otras de fuerza mayor. Tenemos que avisar lo antes posible al responsable de la unidad. Tenemos que justificarlo y acreditarlo ante la oficina de personal. Ya sabéis que las de violencia de género se consideran justificadas cuando así lo digan los servicios sociales o de salud, según proceda. Y aparte de exigir la justificación documental, por ejemplo el parte de baja, pues es obligatorio presentarlo al día siguiente de su expedición y en todo caso al 4.º día de baja por enfermedad. O sea que por defecto al día siguiente de que nos lo den y si no como máximo 4 días. Los sucesivos partes de confirmación de baja, que es cuando vamos otra vez y nos renuevan la baja, pues también tenemos que ir entregándolos. Muy bien, la Seguridad Social, cuando estemos como personal laboral en una licencia por maternidad, riesgo de embarazo o baja por incapacidad temporal, la Administración durante todo el tiempo de permanencia en dicha situación va a complementar la prestación hasta alcanzar el 100% del salario. Por lo cual deducimos que por estar de baja no nos van a quitar dinero como personal laboral. Esto es un poco diferente para el personal funcionario, que en la AGE, pues cuando llevamos 90 días, a partir del día 91, sí nos bajan las retribuciones porque empieza a pagarnos Muface. ¿Vale? Ya entraremos cuando veamos las nóminas cuánto nos va a pagar Muface en caso de que estemos de baja. Ahora mismo no nos interesa y seguimos. Absentismo. ¿Qué pasa con esas faltas de asistencia al trabajo? Pues nada importante, que la AGE va a potenciar los instrumentos de control y reducción del absentismo, va a mejorar los sistemas de medición del absentismo laboral, va a hacer un seguimiento, va a hacer estudios, va a adoptar las medidas que procedan para su reducción, va a deducir retribuciones por falta de asistencia injustificada de asistencia y puntualidad, siempre que sea injustificado, claro. Lo tiene que comunicar al trabajador en caso de que vaya a hacerlo, sin perjuicio de las medidas disciplinarias, porque esas faltas de puntualidad y tal pues conllevan sanciones disciplinarias. Todo esto es para reducir el absentismo en la administración. También la administración va a informar a la comisión paritaria y en su ámbito a las subcomisiones de todo lo relativo al absentismo. Este artículo sí que me parece importante, además hay varios tipos de horas extras y vamos a verlos. La jornada ordinaria ya sabéis que es 37 horas y media, que sale de lunes a viernes a 7 horas y media al día. Lo que exceda de esa jornada pues van a ser horas extras y se van a compensar preferentemente con tiempo de descanso acumulable a razón
de 2 horas por cada una realizada. O sea, 1 hora extra igual a 2 horas de descanso. ¿Qué pasa si la hora es nocturna o festiva? Pues que va a ser de 2 horas y media. Estos descansos, ¿cuándo los tenemos que utilizar? Pues tenemos un máximo de plazo de los 4 meses siguientes a la realización de las horas extras, ¿vale? Por tanto, si hoy echamos 1 hora extra, pues tenemos que gastar 2 horas dentro de los 4 meses siguientes. Máximo de horas que podemos hacer extra, 60 horas al año. Al año, cuidado. Y bien, es importante también saber que la política global de creación de empleo procura la reducción de las horas extras, porque cuestan mucho dinero. En tiempo o en dinero cuesta bastante más. Entonces hay que ir reduciendo progresivamente esas horas extraordinarias. Entonces, bueno, pues previo acuerdo de las subcomisiones y comisión paritaria propondrán a la CECIR la reducción de la parte de la masa salarial destinada a retribuir horas extras y su conversión en otras retribuciones de carácter complementario. Por lo cual, si cada vez dan menos dinero para la parte de pago de horas extras, pues se va a ir reduciendo esas horas extras. Y bueno, todo esto se informa trimestralmente de todas las horas extras a las subcomisiones y a la comisión, de las horas que se han echado y de cómo se han compensado, si ha sido con dinero o con tiempo de descanso. Lo más importante de aquí, las equivalencias: 1 hora extra igual a 2 horas. Si es nocturna o festiva, 2 horas y media. Hay que gastarlo en tiempo de descanso en los 4 meses siguientes, y máximas que podemos realizar, 60 horas al año. Muy bien. Me he saltado una cosilla en el artículo del absentismo. El último parrafito, que dice que no se va a considerar absentismo ciertas condiciones del Estatuto de los Trabajadores, que son pues huelga, representaciones sindicales, maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedad, parto, licencias, vacaciones, accidentes. Todo esto no se considera absentismo cuando sea más de 20 días consecutivos, ¿vale? Así que si queréis poner ahí, pues más de 20 días consecutivos, pues casi por todas las razones que os he dicho, ¿no? Incluido las bajas, las incapacidades temporales. Muy bien, vamos a continuar con vacaciones. Muy bien, ¿cuántos días vamos a tener de vacaciones? Pues lo mismo que para los funcionarios, 22 días hábiles por año. Hay que gastarlas dentro del año natural en el que se devenguen y como máximo hasta el 31 del año siguiente. Si por lo que sea finaliza el contrato, se extingue su relación laboral, pues va a tener derecho a disfrutar de la parte proporcional de las vacaciones correspondientes o al abono de las mismas en caso de no poder disfrutarlas. Los sábados no son considerados hábiles, salvo que haya unos horarios especiales, como por ejemplo el que está sujeto a turnicidad. Y aquí tenéis exactamente lo mismo para que los funcionarios. A partir de 15 años de servicio nos dan un día más, a partir de 20, 25 y 30. Más 1 y más 1. Total, que máximo pueden ser 26 días hábiles. No me paro más porque eso ya lo hemos visto en el tema 8. 15, 20, 25, 30, 23, 24, 25 y 26.
Muy bien, vamos a ver ahora, al igual que el personal funcionario, estos días de vacaciones hay que pedirlo como mínimo en periodos de 5 días hábiles consecutivos. Y cuando quede ya menos de 5 días, el pico que nos quede, podemos gastarlo como queramos en función de las necesidades del servicio. Aquí sí que hay algo un poco diferente, y es que para el personal funcionario, del tema 8, nos garantizaba que mínimo, o sea, bueno, mínimo no, 5 días hábiles podríamos disfrutarlo como quisiéramos. En este caso, para el tema 7 es un poco diferente y solo el resto que quede de pico es lo que podemos disfrutar a nuestra conveniencia. Por lo cual, si hay que cogerlo en periodos mínimos de 5 días, bueno, a ver, podéis coger 7, podéis coger 10, 12, no hay problema. Pero imaginemos que lo cogemos de 5 en 5 y tenemos 22, pues solamente nos quedarían 2 de pico. Pues eso es lo que podríamos gastar a nuestro antojo. Sin embargo, en el tema 8 pues nos garantizaba esos 5 días para gastarlos como quisiéramos. Para el personal laboral, pues en función de cómo los gastes, te quedará un pico más grande o más pequeño. O directamente, si te quedan 7 días y en vez de cogerte 5 y dejarte 2 sueltos, pues te coges los 7 directamente y ya está. ¿Vale? Pero bueno, es un poco que sepáis esa pequeñísima diferencia. También se puede acumular las vacaciones cuando acabemos la maternidad, lactancia y paternidad. Y o de adopción también. Y baja por maternidad, que no es lo mismo que el permiso de maternidad. La baja es la baja y el permiso es el permiso. La baja es cuando no puedes acudir estando embarazada para trabajar, y el permiso es una vez que nace el niño, empieza el permiso. El personal laboral temporal con contrato inferior a 1 año y con derecho a 5 o más días de vacaciones, pues también va a tener que acogérselo por periodos mínimos de días hábiles consecutivos. Vale, ¿qué más? Respecto al personal laboral temporal, cuando finalice su relación o no haya disfrutado de esas vacaciones o lo que sea, pues la administración puede optar por concederlo al final del periodo contractual o bien por pagárselo. ¿De acuerdo? Lo normal es que el personal laboral temporal empieza a trabajar aquí finaliza su contrato, por así decirlo, y los días de vacaciones se lo dan en el último tramo para que cuando termine de gastar las vacaciones sea el mismo día que termina su contrato laboral. También, al igual que para el personal funcionario, si no se ha podido disfrutar de las vacaciones por estar en situación de incapacidad temporal, es decir, de baja, pues puede gastarlo siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. En lo que no esté en este capítulo sobre vacaciones, licencias y permisos, nos vamos a ir a esa resolución del 28 de febrero de 2019. Ya nos vamos con las licencias. Muy bien, pues aquí vamos a tener unas licencias. Y fijaros que dice personal laboral fijo o temporal. Cuidado que aquí el temporal también tiene derecho, siempre que al menos se haya cumplido 1 año de servicios, va a poder solicitarse una licencia sin sueldo por asuntos propios. Va a estar supeditada a las necesidades del servicio y como máximo
va a poder durar 3 meses cada 2 años, ¿vale? Máximo 3 meses cada 2 años y de requisito 1 año de servicios previos y sujeto a las necesidades del servicio. Hay que solicitarlo con 1 mes de antelación a su disfrute. Se debe resolver en 20 días desde que el órgano competente lo recibe y tiene un silencio administrativo positivo. Y es un poco diferente a cómo se regula para el personal funcionario, porque en el personal funcionario viene regulado, vamos a ponerlo aquí para recordarlo, para los funcionarios, el tema 8 y 9, ¿no? Esta licencia por asuntos propios también es de máximo 3 meses cada 2 años, pero no se regula nada más. Viene regulado en el decreto 315/64 y no regula ni con cuánto tiempo hay que solicitarlo, ni cómo se resuelve, ni ese requisito de 1 año, ¿vale? Así que ojo aquí a la diferencia. No hace falta decir por qué es decreto y no real decreto, ¿verdad? Estamos hablando del año 64, periodo de dictadura, no hay rey, por lo tanto no es real decreto. Cuidado con eso. Vale, también tenemos la licencia para misiones en países en vías de desarrollo. Dice que la duración acumulada no podrá exceder de 1 año cada 5 años. Pues aquí tenemos máximo 1 año cada 5 años. Y además ese año hay que repartirlo en los 5 años porque el máximo de disfrute continuo es de 3 meses. Por lo cual, máximo continuado es de 3 meses. También difiere de lo regulado para los funcionarios. En el Real Decreto 364/95, artículo 65, nos habla de algo parecido, misiones de cooperación internacional. En ese caso decía que máximo podría durar 6 meses, porque ya a partir de 6 meses recordemos que se consideraban servicios especiales. ¿Vale? Muy bien. Pues nada más, vamos a seguir ahora con los permisos.